Marco, iniciamos grabación, por favor. Ya iniciada. Gracias. Compañeras y compañeros de La Fuente, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia, la contramañanera de los lunes de la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos con un breve mensaje de la senadora y posteriormente arrancamos con las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Muchas gracias. Y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Es un gusto para mí tener la posibilidad nuevamente de comunicarme con ustedes. Bienvenidos a la contramañanera, donde exigimos que la 4T deje de castigar a las mujeres con sus malas decisiones. En el marco del Día Internacional de la Mujer es importante hablar de cómo el gobierno del presidente López Obrador le ha fallado a las mexicanas. En materia de seguridad, cada día la situación está peor. Según datos del propio gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que llevamos de esta administración, más de 12,000 mujeres han sido asesinadas. En promedio, 11 mujeres mueren al día en nuestro país como víctimas de feminicidio o de homicidio doloso. A eso se le suman las más de 6,900 víctimas de desaparición, 900 mujeres secuestradas y más de 1,400 víctimas de trata. Estos lamentables datos no solo reflejan el pésimo gobierno que se tiene, sino además demuestra con estos datos que Morena no sabe dar respuesta a las mujeres. La violencia de género y la violencia familiar son dos delitos que han alcanzado sus máximos históricos desde que se tiene registro. Durante la administración de Morena se han presentado cerca de 12,000 denuncias por violencia de género, lo que evidentemente repercute en un incremento de más del 30% desde las iniciadas en 2019 y ahora las iniciadas en el 2021. En cuanto a la violencia familiar, se han contabilizado más de 713,000 denuncias de diciembre de 2018, digamos, cuando empezó este gobierno, a enero de 2021. En promedio, desde que inició el gobierno de Morena, ha incrementado un 20% este delito. La situación que nos presentan, digamos, que visibilizan las llamadas de emergencia al 911 es aún peor. En estos 3 años se han recibido más de 786,000 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer. Es decir, cada día se han recibido en promedio 700 llamadas. Y sí, el señor presidente, pues claramente lo que hace es que no las reconoce y desafortunadamente las descalifica. En cuanto al contexto económico, es igual de desalentador. Datos del Coneval revelan que 29 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza, es decir, entre 2018 y 2020 se ha incrementado la pobreza en más del 7% en el rubro, de género. Por si fuera poco, persiste una feminización de la pobreza, ya que la brecha salarial es de un 13%. Para ponerles un ejemplo, por cada 100 pesos que le pagan a un hombre, a una mujer le pagan 87 pesos solo por el hecho de ser mujer. Además, invierten 2.6 veces más tiempo de trabajo no remunerado y al menos el 55% de la economía informal está compuesta por mujeres. En cuanto al panorama de salud, han sido abandonadas por este gobierno las mujeres. 17 millones no tienen acceso a servicios de salud. En comparación con el último registro del Coneval, este número casi se ha duplicado. Aunado a lo anterior, más de 33 millones de mujeres no tienen seguridad social. Datos del tercer informe de gobierno del presidente señalan que en 2020
fallecieron 7,743 mujeres por tumores malignos de mama, es decir, hubo un incremento del 4%. En cuanto a las muertes a consecuencia del cáncer cervicouterino, 4,023 mujeres fallecieron durante 2020. En cuanto a los servicios que brinda la Secretaría de Salud, entre 2018 y 2020 disminuyeron las pruebas de Papá Nicolau en más de 1 millón. O sea, pasaron de haber 1,800,000 pruebas a tan solo 740,000. Inaceptable. Además, 12 millones de mujeres tienen rezago educativo y más de 14 millones de mujeres no tienen acceso a una alimentación de calidad. Por si todo esto no fuera suficiente, más de 20 programas dirigidos a mujeres han sufrido recortes presupuestales. Tal es el caso de los refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Se ha eliminado las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Estas eliminaciones, esta destrucción de estas instituciones, lo que genera es un impacto desproporcionado de las mujeres madres de familia que trabajan y que desafortunadamente ya no tienen estos espacios para que sus hijos e hijas reciban educación de calidad, una buena alimentación y estén a salvo de la inseguridad que inunda las calles de nuestro país. No hay presupuesto para combatir la inseguridad y la violencia. No hay dinero para tratamientos y medicinas. No hay recursos para empoderar a las mujeres, pero sí hay recursos para el béisbol, que a todas luces es el deporte favorito del presidente. Claramente vimos las fallas de un gobierno que ha castigado duramente a las mujeres. Por ello, desde aquí le exigimos al presidente que escuche a las mujeres, que no se esconda tras las vallas metálicas que rodean a Palacio Nacional. Ese muro es una vergüenza histórica. Las mujeres de México necesitan seguridad, presidente, empleo, servicios de salud. No necesitan vallas que obstaculicen sus derechos humanos. Este 8 de marzo, las mujeres saldremos a marchar para exigir que el gobierno cumpla con su responsabilidad. El tiempo que destina este gobierno a atacar a los periodistas, a violentar a la oposición o a generar cortinas de humo, debería dedicarlo a las mujeres que representan más del 51% de la población y a quienes claramente no les da respuestas. El muro que ha levantado el presidente López Obrador para no escuchar a las mujeres es un monumento a la cobardía, una expresión clara de quien solo quiere beneficiar a su familia y a sus amigos con contratos millonarios, mansiones y albercas gigantes, pero levanta vallas para las mujeres que tienen anhelos, exigen justicia y luchan todos los días por un país igualitario. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Voy a tenemos varias preguntas sobre algunos temas, voy a intentar aglutinarlas para poder tener una respuesta amplia de usted que nos facilite inclusive la difusión. Rubén Arismendi, se las hago sobre el tema de Querétaro, le pregunta cuál es su opinión sobre lo sucedido y cómo lo está enfrentando el gobernador, aunque la opinión pública dude de que no haya muertos. En este mismo sentido, Gerardo Cedillo le pregunta que si habrá alguna petición en el caso de Querétaro, donde ahora resulta que podría haber crimen organizado y huachicol. De la misma manera, Karina Aguilar le pregunta que si no hay alguna manera de regular las barras de fútbol como bancada, ¿cuáles son las propuestas reales y concretas para evitar nuevos actos de violencia? Y finalmente, perdóneme, es Mayolo, luego Félix. Víctor Mayén le pregunta que Andrés Manuel afirma que para evitar hechos violentos como los registrados en el Estadio Corregidora hay que seguir moralizando al país y atendiendo las causas de la violencia. Si puede dar una opinión al respecto. Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, sobre lo ocurrido en el Estadio Corregidora, decirle a las víctimas
que por supuesto acompañamos su exigencia de justicia, que esto que ha pasado daña en lo personal, por supuesto, a quienes sufrieron esa violencia, también daña a todos los mexicanos por la impotencia que tuvimos al ver esas imágenes, porque yo estoy segura que los buenos somos más, que México no necesita más divisiones, que México no necesita confrontaciones. Lo que hoy México necesita es encontrar un futuro para bien, un futuro en donde haya paz, un futuro en donde los derechos humanos se respeten, en donde nos podamos hablar sin violentación, sin agresión ni verbal ni física. Por eso a las víctimas de estos sucesos, toda mi solidaridad y todo mi acompañamiento. También es necesario exigir que no haya impunidad, que se ocupe toda la información técnica que se tenga para encontrar a los responsables, para sancionar a los responsables, y que también, como se ha hecho, se transparente la información, que se diga exactamente qué está pasando con las personas que están en el hospital, qué está pasando con las personas que sufrieron lesiones, qué está pasando con cada uno de los servidores públicos que, debiendo de hacer su trabajo, no lo hicieron, y también qué está pasando con las ligas de fútbol, a quienes claramente se les tiene que exigir un nuevo entendimiento. Esto ejemplifica que lo establecido en la ley no se está llevando a cabo. Miren, incluso lo tenía yo, suponiendo que iban a preguntarlo, lo estuvimos trabajando el fin de semana para saber qué decía la ley. A ver, ¿cómo es posible? Porque hemos visto sucesos como estos en años anteriores, y cada vez, pues, evidentemente se agrava más. Un medio de comunicación, por cierto, haciendo un trabajo, digamos, de análisis de la ley, también hoy lo publicó, pero yo quiero compartírselos. Miren, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece claramente que se crea una comisión especial contra la violencia en el deporte. Es el artículo 139. ¿Qué dice la Ley General de Cultura Física y Deporte? Está, digamos, el espacio normativo, o sea, el Congreso mexicano estableció una comisión especial contra la violencia en el deporte que será encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte. Evidentemente, este artículo se crea a propósito de lo que había estado sucediendo años anteriores. Pero ¿qué creen? Esto es letra muerta. La Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte nunca ha sesionado. Y claro, en este momento hay que exigirle al gobierno federal que esa Comisión Especial contra la Violencia trabaje de manera institucional, más allá de sesgos partidistas, más allá de una visión ideológica, que trabaje a favor de México. Esta comisión, dice, será un órgano colegiado integrado por representantes de la CONADE, de los órganos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Evidentemente, también aquí habla de las asociaciones deportivas que la integrarán, del COM, del COPAME y del CONDE, también de las ligas profesionales y, en su caso, de las comisiones nacionales del deporte profesional. Es el artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Yo desde aquí conmino al gobierno federal a que esta comisión especial se instale. Es una comisión especial mandada por la ley. Se instale y trabaje a favor de los mexicanos. Evidentemente, lo que ha pasado en el Estadio Corregidora es algo que no debemos permitir que se repita. Por el bien
de la afición, por el bien de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los adultos que van a los estadios, pero también por el bien del país. Esas imágenes de polarización y de violencia no son representativas del pueblo mexicano o no deben ser representativas del pueblo mexicano. Así es que solamente cierro diciendo, por supuesto, condenamos los hechos sucedidos en el estadio. Muchas gracias, Sergio. Senadora, usted mencionaba que un medio de comunicación había publicado algo sobre este tema. Quien lo publica es Excelsior. Está Leti Robles conectada y nos había pedido la palabra. No sé, Leti, si era para abundar sobre este mismo tema, para tocarlo de una vez. Sí, efectivamente es justamente para conocer la opinión de la senadora sobre este hecho. Senadora, muy buenos días. Justamente ya pasaron muchos años, estamos hablando casi 10 años desde que se aprobó esta disposición de la Comisión Especial que atienda y que evite la violencia en los estadios y en todas las instalaciones deportivas donde se llevan a cabo eventos masivos. Senadora, ¿qué puede hacer el Senado además de llamar a que se aplique esta disposición legal? ¿Es posible que puedan citar a Ana Gabriela Guevara a comparecer para que explique por qué en estos 3 años ni siquiera se ha tocado ese tema? Gracias. Bueno, sin duda, primero que nada, reconocer al periódico el análisis y el estudio de la ley. Sin duda, lo que establece la Ley General de Cultura Física y Deporte es muy claro. Debe existir una comisión especial contra la violencia en el deporte. Esta comisión especial está enfocada para que no suceda lo que pasó en el Estadio Corregidora el fin de semana. Lamentablemente, la comisión nunca ha sesionado. Por supuesto, hacemos un llamado a la CONADE, pero sobre todo hacemos un llamado al gobierno federal para que esta comisión se instale, para que esta comisión genere garantías a lo largo y ancho del país a quienes asisten a los espacios públicos a poder apreciar algún deporte, en este caso el fútbol, para que no esté en riesgo su familia, su persona, su integridad, para que esto que pasó en el Estadio Corregidora no se vuelva a repetir. Y por supuesto, decimos desde aquí, desde esta visión plural y objetiva, la CONADE debe ponerse a trabajar para que este tipo de situaciones no sucedan en ninguna entidad federativa. La Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte claramente tiene las instrucciones en la ley para qué hacer y con quién hacerlo. Y estamos hablando no solamente de la CONADE, sino también de las asociaciones deportivas, de los gobiernos estatales y municipales. En fin, es una comisión que se debe poner a trabajar ya a favor de las y los mexicanos, a favor de la afición y, por supuesto, a favor de que este tipo de situaciones como las vividas el fin de semana no se vuelvan a repetir. Senadora, disculpe, ¿hay alguna posibilidad de proceder legalmente contra la CONADE porque ha sido omisa en la aplicación de la ley, al hacer a un lado, al ignorar los ordenamientos de ley e insistirle? ¿Es posible pedir que comparezcan a Gabriela Guevara para que les explique todo esto? Gracias. Por supuesto, una de las obligaciones del Senado de la República es ser contrapeso al Poder Ejecutivo. Como Poder Legislativo, nosotros estamos en condiciones, claramente en condiciones, de pedirle a la titular de la CONADE que venga al Senado de la República, que comparezca y que nos explique por qué esta comisión especial contra la violencia en el deporte nunca ha sesionado. Es una exigencia ciudadana el día de hoy y es momento de que la titular de la CONADE acuda al Senado de la República a rendir esta cuenta y muchas otras que sin duda la han acompañado lamentablemente a lo largo de su administración. Ojalá y haya altura de miras en las y los integrantes del Senado de la República para votar a favor y que la titular de la CONADE asista a comparecer.
Gracias, Leti. Gracias, senadora. Gracias. Felicidades, Seguimos. Leti. Yo vi hoy en la mañana la nota y habiendo preparado la contramañanera, pues sin duda me dio gusto, por supuesto, del análisis legal del periódico. Más Continuamos. a Sergio, por cierto. Nos vamos al tema de los audios del fiscal Hertz. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿pedirán la renuncia de... Las voy a hacer todas juntas, son sobre el mismo tema. ¿Pedirán la renuncia de Hertz Manero? Dice Gerardo Cedillo. Después, le pregunta Félix Muñiz. Afirma, no, perdón, sí, ya sabemos que llamar a comparecer a Hertz Manero es misión imposible. Perdón, es misión imposible, pero ¿por qué no llaman a los familiares de la cuñada que está presa para que expliquen y den testimonio y ustedes lo respalden para que su denuncia avance? Y finalmente, Israel Aldave pregunta, en el caso del fiscal y sus contubernios con la Corte, ¿en qué papel queda el máximo tribunal de justicia del país, que evidentemente aplica la ley por consigna e intereses de los actores políticos? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, decirles claramente, hemos fijado una posición como grupo parlamentario. Nosotros hemos dicho que el fiscal general de la República debe asistir al Senado de la República a comparecer. Si esto es dice la pregunta, una misión imposible, pues tendremos que lograrlo. No solamente, digamos, ha sido una ocasión la que hemos solicitado, lo hemos hecho, yo diría quizá 4 o 5 ocasiones hemos solicitado que el fiscal general acuda a comparecer. Yo espero que esta semana podamos encontrar, pues, digamos, el entendimiento político para que todos los grupos parlamentarios estemos solicitando esa comparecencia y que acuda, primero como lo establece la ley, pero también como lo espera la ciudadanía. Hay una exigencia de justicia en este país y para eso está el Senado de la República, para solicitar rendir cuentas a los servidores públicos. El tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me parece que es un tema que no podemos soslayar. Es claro, pues, que los ministros y las ministras de la Corte deben de entender que no son subordinados de López Obrador, que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto de todos los grupos parlamentarios o la mayoría de ellos, que para obtener 2/3 partes de los votos se requirió de una visión plural. Ojalá y las ministras y los ministros se den cuenta de la trascendencia histórica de sus votos, se den cuenta que no pueden ser subordinados del presidente de la República y que hoy México está atravesando por una exigencia de justicia que debe ser contestada, que debe ser valorada por cada uno de los 11 integrantes de la Corte, desde el presidente de la Corte hasta sus 10 compañeros ministros. Hoy más que nunca, este país necesita una Suprema Corte de Justicia de la Nación que detenga la agresión, la violación a los derechos humanos, la violación a la Constitución desde el poder. Lo que está sucediendo hoy necesita de una Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, sólida, inteligente, capaz de decirle no al gobierno, de decirle no al presidente de la República y de decirle sí a los ciudadanos, sí a la justicia, sí a las libertades de las personas. Senadora, en este mismo tema acaba de llegar otra pregunta. Ara Rivera le pregunta, la senadora Lili Telles anuncia que presentará una denuncia en contra del fiscal. ¿Lo hará a título personal o será toda la fracción? Y si tenemos algún dato de cuándo, dónde, la hora, etcétera.
Bueno, habremos de preguntarle a la senadora. Sabemos, por supuesto, pues de su trabajo a favor de México y, por supuesto, que de ser posible acompañaremos, por supuesto, la posición que ella presente. Saben, desde que llegó al grupo parlamentario de Acción Nacional, saben que ella cuenta con todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Sin duda es una legisladora que todos los días trabaja a favor de México. Y finalmente, senadora Mayolo López pregunta, el diputado Sergio Gutiérrez Luna promueve su imagen a costa de la reforma eléctrica, hablando esto de la gira que hizo en Veracruz, el foro, etcétera. Si puede dar una opinión, por favor. Bueno, me parece que el presidente de la Cámara de Diputados ha tomado acciones que son absolutamente reprochables, que es una vergüenza ver los videos en las redes sociales a propósito de este evento que tuvieron el fin de semana, en donde la opulencia, las comidas caras y todo aquello que la mayoría de los mexicanos no puede tener, pues lo presumen las morenistas, los morenistas en sus redes sociales. Qué lamentable que piensen que así se defiende a los mexicanos. Nosotros en el bloque opositor defenderemos a los mexicanos y no aprobaremos una ley que genere energías sucias, que genere que la luz sea más cara, que genere que el futuro de los jóvenes esté violentado a propósito de una ley que es absolutamente irresponsable. Que el diputado ocupe esta reforma para darse, para hacer promoción de su persona, es una vergüenza y es una inmoralidad. El presidente de la República dice que hay que moralizar al país, pues lo primero que tendría que hacer es moralizar a sus diputados. Lo que pasó este fin de semana simple y sencillamente es vergonzante. La pregunta es, ¿quién pompó? ¿Quién paga todos esos eventos? ¿Quién paga todos esos lujos? ¿Quién paga todas esas comidas carísimas? ¿Quién las paga? Porque seguramente si la pagan los mexicanos, es terrible, porque los mexicanos necesitan salud, los mexicanos necesitan seguridad, los mexicanos necesitan una buena economía, no que los legisladores se estén dando ese tipo de vida brutalmente cara, mientras la mayoría de los mexicanos está sufriendo en términos económicos. El presidente de la Cámara de Diputados simplemente está siendo un aplaudidor del gobierno y no está siendo un representante de los mexicanos. Senadora, pues no tenemos más preguntas, así que agradecerle su tiempo, agradecerle a las compañeras y compañeros de la Fuente por acompañarnos y por sus preguntas, y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, senadora. Nos vemos mañana en la marcha, a marchar en paz, pero a marchar por la paz de este país. Les mando un abrazo. Recording stopped.